La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Él es el Todopoderoso, fuerte, invencible. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Incomparable es nuestro Dios. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios es grande y fuerte, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios
con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Yo recordaba en estos días cuando yo era niño y estábamos participando de esas reuniones de oración en Adrogué. Y se daba la reunión, teníamos la reunión en un salón que era la biblioteca, que era muy chiquito, era un salón que sería una habitación un poco más grande que alguna de las aulas que tenemos aquí, y había 2 bancos, 4 bancos alrededor de una gran mesa, y estaba allí. Y la mente mía de niño que divagaba por allí, pero estaba clavada más de una oportunidad en un texto que había en la pared que decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mí. Y ese es el versículo que queremos considerar ahora, dentro del contexto de las crisis, de las angustias que nosotros solemos vivir. Porque acá el Salmo, si podemos mirar un poquitito desde el Salmo 119, desde el 105 hasta el 112, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y uno habla de esto, de la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y si uno habla de necesidad de lámpara y de luces, quiere decir que hay oscuridad. Entonces, hay oscuridad, pero hay luz. No hace falta, en este momento las luces las tenemos prendidas acá simplemente para que cambie la apariencia, pero no para que iluminen. Si ustedes salen afuera, no necesitan de una linterna. Y hay momentos de la vida de los que uno vive en que parece que no hay necesidad de una iluminación, de algo que nos guíe, de alguien que nos diga qué hacer o qué dejar de hacer. Pero hay oscuridad también. No todo es día. Decía el salmista David: aunque ande en valle de sombra de muerte. Y más de una vez pasamos en estas experiencias lo que nosotros hemos llamado las crisis. Hemos pasado por estos tiempos que hay que tomar una decisión. Originalmente esto viene del
del sustantivo crisis con K y sin ninguna connotación política. Crisis significa juicio, decisión. Crisis es un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo. No da para más. Hay que cambiar algo. En algún momento nos llega a nosotros un problema, una necesidad y decimos un accidente, algo que dice la vida no puede seguir exactamente de la misma manera. Y esa es una crisis, donde uno decide, donde uno cambia. En realidad sería un cambio profundo. En medicina también es así, urgente, que decide entre la vida y la muerte, como más de una vez muchos de nosotros hemos recibido aquella palabra que viene el médico y nos dice, hay que operar. Y yo no sé, pero con el cuchillo no, el bisturí del doctor, no importa qué parte sea, qué es lo que tengan que hacer, pero cuando dicen hay que operar. Bueno, crisis es eso. Crisis es un momento donde se nos dice, hay que operar, hay que hacer algo, no se puede seguir de la misma manera. Ese es el tiempo de la oscuridad. Lo que hemos leído en el Salmo, en esta parte del Salmo, simplemente, estoy afligido en gran manera, dame vida, vivifícame. Mi vida está en peligro, me pusieron lazo los impíos, me parece que me han tendido una trampa, en cualquier momento me quieren hacer caer. Y esa es la realidad de lo que uno vive cotidianamente, y esa es la oscuridad. Pero hay luz, porque la Biblia, la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Dentro de las diferencias que se dan esto entre lámpara y lumbrera y antorcha por otro lado, había básicamente dos maneras de iluminarse, y una era una madera resinosa atada y prendida a fuego y que se iba quemando y que se agotaba también. La otra era una lámpara, una vasija que contenía mayor o menor cantidad de aceite y una mecha, y que también hacía falta ir rellenándolo continuamente, cada rato. No había portátiles, no había linternas, no había baterías, eso era. Y el salmista dice, para mí tu palabra es como una luz que va ahí, apuntando mis próximos pasos. Mi próximo paso dentro del camino. Esta es la lámpara de Dios, la palabra de Dios que me muestra el camino por donde andar. Ahora, la Biblia nos muestra el camino por donde andar, pero nos da el camino breve. Es decir, uno puede alumbrarse y puede tener un par de metros y uno dice, esto es poco. La Biblia nos da la certeza de la vida eterna y del cielo en la presencia de Dios. Pero también nos da, no nos dice, ¿qué nos va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar después de estas elecciones? Qué buena pregunta. Y cuando uno dice es una buena pregunta, sepamos que la respuesta no va a ser tan buena, porque no sabemos. Pero la Biblia nos dice qué va a pasar de acá para nosotros a los próximos días, los próximos momentos, nuestros próximos pasos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para dónde tenemos que movernos? Esa es la luz. Y entonces cuando llegamos a ese lugar, la luz que alumbra 2 metros nos va a alumbrar los próximos 2 metros. Y cuando hayamos atravesado los otros 2 metros, nos sigue alumbrando la palabra de Dios permanentemente hacia adelante. Y nosotros, cuando estamos pensando en esto, nosotros decimos, bueno, se ve en crisis, se ve en momentos, sí, pero también se ve la palabra de Dios que siempre nos dice qué hacer. Y estos son los recursos. Hay 2 cosas que hemos nombrado. El tercer recurso lo tenemos para el domingo que viene, que es la iglesia.
una iglesia que funcione, que sirva. El primer recurso, decíamos, es la oración. Este Dios todopoderoso está a nuestro alcance en el nombre de Jesús. Podemos orar y en nuestra angustia pedirle al Señor y el Señor nos responde. Siempre, en el nombre de Jesús, Él nos responde. Segundo lugar, nosotros tenemos el recurso de la palabra de Dios, porque hay oscuridad, pero no todos tienen la Biblia, la palabra de Dios, como su guía. Pero está el recurso. Ahora, cuando yo tengo algún problema con el auto, el otro día estaba con este auto, gracias a Dios no tengo demasiados problemas, pero con el otro sí. El otro tenía que, ya me había bajado todos los manuales del Polo, todos los diagramas del circuito eléctrico, de la bomba, de todo, y así todo no andaba. Pero entonces uno buscaba, tengo este problema, voy a buscar el manual a ver qué me dice qué hacer. La idea de la palabra de Dios no es decir, bueno, a ver, ahora yo tengo este problema y voy a recurrir a ver qué me dice la Biblia que tengo que hacer. La idea es que uno vaya leyendo la palabra de Dios continuamente, porque allí el Espíritu Santo va a obrar en nosotros el traernos la respuesta de Dios, de este Dios que no cambia nunca, que siempre es el mismo y que tiene una palabra oportuna para nuestra necesidad. Hay oscuridad, pero también hay luz. Está la palabra de Dios. Hay caminos, pero hay un camino. Y por ahí nosotros queremos pensar en esto, es decir, bueno, está bien, la palabra de Dios es el recurso, pero ¿cómo hacemos con la palabra de Dios? ¿Y qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Dónde empiezo a buscar de la palabra de Dios? Hay caminos. Yo quería nombrar, para que sean de ejemplo, 3 relatos. Primero de ellos es el relato de Judas en el Getsemaní, momentos después de participar de la Pascua, no de la cena del Señor, sino de la Pascua, cuando y Jesús le dijo, vete y haz lo que tengas que hacer. Y entonces él fue con antorchas con luces, hasta la presencia de Jesús. Y interesante porque los comentaristas decían que en esa época, cuando murió Jesús, cuando Jesús fue tomado prisionero y fue muerto después, era época de luna llena. Es que no necesitaban de una luz para encontrar a Jesús ni para identificarlo. Pero quizás pensaron que Jesús se iba a escapar, que iba a estar escondido entre los árboles, en las cuevas, en algún lugar. Jesús nunca se escondió. Pero Judas llega con luz. Y cuando lo ve a Jesús, lo identifica a Jesús. Pero no tiene ni 5 de intenciones de seguir al Señor, de obedecerle, de buscarle, de honrarle. Y entonces todos los mensajes que se habían dado acerca de Jesús fueron inútiles para él. ¿Cuál era la señal? Y entonces Jesús, cuando está allí en el Getsemaní, dice, ¿a quién buscan? Y le dijeron a Jesús Nazareno. Y Jesús dice una frase, dice una palabra. ¿Recuerdan? 2 palabras. Yo soy. Otra forma de decirla, pues todos cayeron. Jehová. Y ante la pronunciación del nombre de Jehová, todos postraron sus rostros en tierra. Pero uno puede llegar a hacerlo sin que su vida esté dedicada a Dios, entregada a Dios. Y en realidad el Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 18 está diciendo esto, que Jesús dijo, yo soy, en realidad hubo un montón de señales para que uno pueda identificarlas, para que Judas pudiera identificarlas. Algunas se llaman milagros
En realidad, algunos piensan más en señales que en milagros. Hay señales de tránsito. Nosotros salimos de aquí, ¿qué tenemos? Una señal de tránsito. Vamos a tomar examen para el carnet de conducir. A ver, nosotros salimos acá, pegamos la vuelta, vamos a entrar a la ruta. ¿Qué señales tenemos? Un pare, un semáforo. Capaz que nos encontramos después con prohibido girar a la izquierda. Cuando venía de votar, dice, no girar en U. O sea que yo llegaba de la Echeverría y no pude pegar la vuelta. No, tampoco no quería, pero decía el cartel, no se puede. Hay un montón de señales. La vez pasada estábamos allí en uno de los semáforos de Huerta, ahí donde está la Quinta, la fábrica de alfajores, que venden alfajores, y estábamos parados allí para tomar la ruta, para venir para acá, y de atrás nuestro aparecieron dos motos, primero uno, después otro, y pasaron, y venía un auto de aquel lado que les tocó bocina, que los saludó muy respetuosamente, le dijo algo. Uno puede obedecer las señales o ignorar las señales. Y uno puede decir, pasé por una mala señal, atravesé mal una señal de tránsito y viví, pero quizás en algún momento uno pase mal una señal y no tenga el mismo resultado. En el relato del Evangelio de Juan va recapitulando las señales, el milagro de Jesús de las bodas de Caná, el pan el agua transformada en vino, Jesús el pan de vida, Jesús la luz del mundo, Jesús la puerta de las ovejas, Jesús el buen pastor, Jesús la resurrección y la vida, Jesús el camino, la verdad y la vida, y Judas que escuchó y vio todas las señales y cada momento que Jesús dijo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, Judas lo ignoró. Y la consecuencia fue que terminó y fue y se ahorcó. Ese fue uno de los primeros de las respuestas a la palabra de Dios. Pero hubo señales, hubo signos, hubo milagros. Ahora, un momento. ¿Cuántos milagros hemos visto de parte del Señor nosotros? ¿Cuántas señales de que Jesús es Dios y que Dios está cerca nuestro? La otra persona, el otro ejemplo, es el carcelero de Filipos. También pidió luz y vino a postrarse a los pies de Pablo y Silas. ¿Recuerdan la historia? Pablo y Silas en la cárcel, están presos en el calabozo del fondo, han sido azotados, era horrible toda aquella situación. Y de golpe a medianoche dice que Pablo y Silas, cantaban. No tenían instrumentos en ese momento, no podían organizar algo como aquí tan bien dispuesto, pero cantaban con los pies en el cepo, pero cantaban. Y todos los presos oían, no se podían ir, no se podían escapar. Y cantaba. Hubo un terremoto que dejó libre todas las puertas y las cadenas de todos saltaron. Y entonces el carcelero, pensando que se escapaban los presos, todos, y él tenía que pagar con su propia vida por lo que estaba custodiando. Y entonces, ¿qué dijo? Sacó la espada como para matarse. Y desde el fondo del calabozo, el apóstol Pablo gritó, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Y él tomó una linterna, pidió luz y fue y escuchó lo que ellos le decían. Y Pablo dice, el carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le respondió Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, tú y todos los que creyeren. ¿Y qué hizo el carcelero? Creyó.
No anduvo con vueltas, no pensó, ¿qué me va a pasar? ¿Qué van a pensar mis compañeros del ejército romano? ¿Qué van a pensar las autoridades? ¿Qué va a pensar el pueblo de esta colonia romana, Filipo y todo lo demás? Él creyó, él se entregó, lavó las heridas que había antes causado a Pablo y a Silas y se bautizó como testimonio de esa creencia. No hizo un curso de bautismo, no tuvo tiempo, pero ahí creyó, se entregó y se bautizó. Dijo, yo sigo al Señor. Y dice la palabra que escuchó la palabra de Dios. Después toda la casa, toda su familia creyó y toda su familia fue bautizado con él. Esta es una respuesta a la palabra de Dios. Él trajo luz, pero se llevó la luz también. Pidió luz para ver que no se habían escapado los presos y aceptó. Tercer caso, porque estos son dos casos distintos. Uno el caso de Judas que negó, otro el caso del carcelero que aceptó. Pero hay un tercer caso que es el caso de los caminantes de Emaús, que ellos, cuando estaban luego de que Jesús murió y que también hubo resucitado, pero cuando Jesús resucitó, cuando murió, ellos estaban caminando hasta Emaús, desde Jerusalén hasta Emaús. ¿Qué distancia había entre Jerusalén y Emaús? ¿Alguno lo recuerda? Hemos predicado mucho de esto, varias veces. 11 estadios, sí. 60 estadios, 11 kilómetros. Yo sabía que algo era, algo de 11 y de 60. Bueno, 11 kilómetros desde Jerusalén hasta Emaús. ¿Y cuál era la distancia entre Emaús y Jerusalén? La misma. ¿Por qué ellos venían pateando piedras desde Jerusalén a Emaús? ¿Y por qué volvieron saltando de alegría desde Emaús a Jerusalén en ese mismo momento de la noche? Hay una diferencia, porque ellos reconocieron la palabra de Dios. Cuando estaban caminando y Jesús, no lo habían identificado a Jesús, pero Jesús les dijo, ¿pero qué hacen, queridos? ¿No era necesario que el Hijo de Dios padeciera, muriera, fuera sepultado y resucitado? Sí, pero ya el tercer día, y ellos discutían, era necesario, y les abrió la mente desde Moisés hasta desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pasando por los profetas, todas las escrituras. Les digo, esto era así se anunció y así iba a ser. Porque la palabra de Dios es luz. Y cuando en un primer momento los caminantes de Emaús dijeron, bueno, quédate aquí porque el sol, hay un himno que cantamos, se me pega mucho, quédate aquí que el sol declina ya. La noche da temor, quédate aquí. Cuando otra ayuda pueda me faltar, Dios de la ayuda, quédate aquí. Esta idea, es decir, está oscuro, acá ya no hay más, pero tuvieron la luz de la palabra de Dios y afrontaron el viaje de vuelta hacia Jerusalén, ellos juntos saltando, no sé quién corría más a prisa. Bueno, en realidad no tenemos los nombres, por ahí hay algún dato de Cleofas, pero no hay mucho más, pero saltaron, y Jesús les dice, pero que son tardos. Miren, en esta época no sé si hubiera tenido problemas Jesús con alguna de las expresiones, qué lentos que son, pero no le estaba diciendo que ellos tenían alguna discapacidad para entender. No, era la falta de disposición para creer. No es que no entendían que Jesús iba a resucitar, sino no creyeron, no entregaron su vida. No les dijeron, eso sí, pero es otra cosa, más para allá. Y Jesús les estaba explicando y les dice,
insensatos o torpes o faltos para comprender y creer en la luz de la palabra de Dios. ¿No nos diría Dios así también a nosotros? ¿Por qué no te entregás? ¿Por qué no buscas de su rostro? ¿Por qué no buscas lo que Dios tiene para tu vida en su palabra como una luz? ¿Estás viviendo una crisis? ¿Cómo vas a salir de la crisis? ¿Qué pasos vas a dar? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y esto es lo tercero. Hay pies, pero están mis pies. Hay oscuridad, pero hay luz. Hay caminos, pero hay un camino que es el camino de Dios. Hay pies, muchos pies que se van por otro camino, pero están mis pies. ¿Y a dónde van mis pies? ¿A dónde van? Cuando yo leo la palabra de Dios, hace muchos años encontré algo que me ayudó mucho y lo hemos compartido en el curso de bautismo también. Ana, que le ha estado dando a las chicas, y Alicia, que le ha estado dando, Graciela, que le ha estado dando a Mario. Mario me lo puede decir de memoria ahora, pero no lo va a decir porque él es muy, muy humilde y muy modesto. Pero hay algunas preguntas. Cuando yo voy a leer la Biblia, leo una porción de la Biblia. Bueno, algo voy a encontrar que sea. ¿Hay algún ejemplo que imitar? ¿Hay algún error que evitar? ¿Hay algún mandamiento para obedecer? ¿Hay alguna promesa para pedir? ¿Hay alguna oración para hacer? Y entonces uno lee la Biblia, pero dice, lo que haya leído de la palabra de Dios, un relato del Evangelio, de los Hechos o de donde fuere, y uno empieza a hacer algunas preguntas. O si no, cerramos la Biblia y somos, como decía Santiago, que la Biblia es como un espejo. Uno no va y se mira al espejo y se va a peinar a otro lado, o a afeitarse, o a pintarse. Y ahora es indistintamente hombres, mujeres o... ¿Qué va a hacer? En el espejo, me voy a afeitar, me afeito, estoy mirándome al espejo, a ver ahí. Y hago las caras, esas caras medias raras que yo siempre digo pero es para afeitarse mejor. No me voy a afeitar a otro lado. Las mujeres, bueno, algunas sí puede llegar a parecer que ha estado frente al espejo, tomó para pintarse, pero se pintó en otro lado. Y la Biblia dice, cuando ustedes leen la Biblia, ¿no se hacen algunas preguntas y corrigen ahí? Un ejemplo que imitar, una promesa para reclamar, para pedir, un mandamiento para obedecer, algo, y entonces uno lo hace. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, dice el Salmo 43, 3. Porque el Salmo 43 decía, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Jehová, envía tu luz y tu verdad. ¿Cuál es la luz? La palabra de Dios. La palabra de Dios que nos va guiando en las cosas que nosotros tenemos que hacer. Yo no sé si nosotros estamos viviendo, intentando cruzar un túnel. Hay algunos túneles, había en Rosario uno, por ahí por la zona de la Costanera, el que iba a Rosario Norte o algo de eso, que decía, encienda sus luces antes de ingresar. Porque después cuando uno se metía era demasiado oscuro. Y si era de día y afuera no teníamos las luces prendidas, podíamos tener algún accidente. En las crisis de la vida, en los problemas, en las dificultades, encendemos nuestras luces, la luz de la palabra. A ver, ¿qué dice la palabra? Que me voy a enfrentar con esta situación y la Biblia es la respuesta, tiene la respuesta para todas nuestras necesidades, para todas nuestras necesidades. En una época, volviendo al tema de los autos que siempre me han dado motivo de ilustración, tuvimos un R6 y andábamos en las rutas de Entre Ríos desde, por ejemplo, La Paz hasta Concordia, cruzaba la provincia y volvíamos. En aquella época éramos tipo murciélago, viajábamos más de noche.
pero nos faltaba el radar de los murciélagos. Y yo había visto en el auto, digo, esta lámpara que tenía, no me acuerdo de cuánto era, si era de 40, 45, así que necesito que tenga un poco más, 60, entonces cambié la lámpara, nada más que cambié. ¿Qué pudo haber pasado? Entonces cuando a la noche llegó el momento de prender las luces y andar en la ruta, el fusible que tenía las lámparas, un fusible térmico, saltaban cuando pasaba de 45, 50, porque eran de 60. No sé si me explico. Entonces de golpe íbamos andando, Dios nos cuidó. Y entonces, de golpe, todo oscuro. De golpe, ¡plac!, se cortaban todas las luces. Y yo buscaba un pañuelo mojado y lo ponía sobre el fusible y que bajaba la temperatura. Muy mal. Dios tuvo mucha misericordia, como seguramente ha tenido con nosotros, porque muchas veces no merecíamos un paso más. Sin embargo, Dios fue misericordioso, pero Él nos dice, yo llegué a Concordia y cambié las lámparas otra vez para una de menor potencia, que también alumbraban. Ese es el mandato, el buscar la palabra de Dios para ver cuál es la respuesta de Dios para nuestra necesidad y para nuestra situación. Dijo John MacArthur, ¿cómo sucede el cambio en nuestra vida? Dice, bueno, no sucede por la simple lectura de un libro, sino por comprometer la vida entera a Jesucristo, quien es el tema y el autor de la Biblia. Él viene a vivir en usted y a aplicar la verdad de su palabra a su vida. Colocamos a Jesucristo, Él en medio nuestro como lo más importante y como el digno de adorar. Y la palabra de Dios guía después nuestros pasos. No es simplemente para que después sigamos haciendo lo que querramos, sino para que le podamos adorar a la única razón de mi adoración. Decimos que eres tú, Jesús. Se ha hablado mucho en estos últimos años, ya unos cuantos años, acerca de la resiliencia. Y lo hemos nombrado. La resiliencia es la capacidad para volver, para continuar después de que hemos tenido alguna dificultad, alguna crisis, ya que estábamos hablando de crisis. Fuimos apretados y nos quedamos, pero de golpe nuestra vida vuelve a tomar el curso normal, digamos. Esa es la capacidad, esa sería una persona resiliente, capacidad de superar los dolores y las dificultades y volver a continuar en la vida. Yo tengo muy claro, por lo que uno puede ver, es que la pandemia cuando empezó nos hizo sufrir mucho, porque no sabíamos si íbamos a vivir, porque nos habían dicho que no sabíamos que el contagio iba a ser así, era tan rápido y no había ninguna luz en el frente para que de esperanza, de cambio. No había al principio, no había ni vacunas y la discusión era muchos de estos temas, si eran políticos, si no eran políticos y todo lo demás, y nos asustamos. Y muchos buscaron en la palabra de Dios y en la presencia de Dios una respuesta. Alguien, Señor, sálvanos, ayúdanos. Y ahora que no venimos, no firmamos más listas, no nos echamos más alcohol, no sanitizamos y no mantenemos distancia y barbijo nada más. Yo digo, por ahí hemos nosotros hecho mal la resiliencia
de decir, volvemos a la normalidad en nuestros problemas y en nuestras luchas, olvidándonos de Dios. Ocurre mucho así. Algunos tenían temor de morir y temor de enfermarse, de contagiarse. Y ahora entonces buscábamos a Dios. Y ahora ya no. Pero Dios es el que quiere estar presente en medio de nuestras vidas como una luz. Por eso el Salmo 119, 18, volviendo a nuestra vida en Adrogué, antes de pasar a la escuela dominical, nosotros teníamos un culto a la mañana que tenía una introducción y no me acuerdo si era la introducción y todo el culto, y después se pasaba a la escuela dominical. Cuando pasábamos a la escuela dominical cantábamos, abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Y era Salmo 119, 18. Canto tan mal que se caen los papeles. Pero esa es la necesidad de la oración. Abre mis ojos, Señor, para que vea en tu palabra el camino. Nosotros cantamos también. Ahora terminamos con una canción que no es esta, pero nosotros solemos cantar. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de 1000 preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Esta es la idea de que vivamos para el Señor. Porque es lo mejor, porque fuimos creados para eso. No para que Él resuelva nuestros problemas. La oración que decíamos el otro día no es, Señor, ayúdame a resolver todos los problemas, sino, Señor, que yo pueda hacer tu voluntad. ¿Qué quieres para mi vida? Y ahora la palabra de Dios. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán con tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cuando Jesús se encontró con unos fariseos, un fariseo hipócrita que le dijo, ¿qué puedo hacer yo para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito? Segundo, ¿cómo lees? Tercero, ve y haz lo mismo, hacelo.